Muy buenos días para todos, para David, Dayana, Santiago, Sergio y Sofía. Eh, ¿Me confirma si me están escuchando? Señor, sí se escucha. Ok, Buenos días, profesor. muy buenos días para todos, gracias por confirmarme. Bueno, como les ven, vamos a trabajar el día de hoy, pues vamos a mirar, avanzar un poquito en el tema de el curso IoT y posteriormente avanzaremos también con el tema de programación que me Pero muy interesa. Muy bien, ¿ahí me escuchan mejor? Sí. Sí, Ok, listo. Bueno, en el capítulo de hoy pues tiene como objetivo trabajar el tema de el capítulo 3 todo genera datos. Lo que hemos trabajado, digamos que todo lo que nosotros utilizamos a diario para tomar decisiones y los programas que nosotros utilizamos, pues viene de una base que son los datos. Los datos son los que nos permiten a nosotros identificar qué es lo que estamos capturando y de esta manera nosotros poder identificar qué tipo de variable podemos utilizar y de esta manera procesarla. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el tema de todo genera datos. ¿Qué son los datos masivos? O lo que llamamos o se conoce hoy en día como Big Data. Entonces acá nos dice que es la información que proviene de una variedad de fuentes como personas, imágenes, textos, sensores y sitios web. Los datos también provienen de dispositivos tecnológicos como teléfonos celulares, computadoras, kioscos, tablets y cajas registradoras. Recientemente se produjo un pico en el volumen de datos generados por los sensores. Los sensores ahora se instalan en una cantidad cada vez mayor de ubicaciones y objetos. Estas incluyen cámaras de seguridad, semáforos, automóviles inteligentes, termómetros e incluso vides y viñedos. Los datos masivos son una gran cantidad de datos, pero ¿qué es una gran cantidad de datos? Nadie tiene un número exacto que indique cuándo los datos de una organización se consideren datos masivos. Los siguientes son tres características que indican que una organización puede estar haciendo frente a datos masivos. Tiene una gran cantidad de datos que requiere cada vez más espacio de almacenamiento, o sea, necesita cada vez más volumen. Tiene una cantidad de datos que crece exponencialmente rápido, velocidad de crecimiento. Y tiene datos que se generan de diferentes fuentes o formatos, la variedad de los datos. Que estos tres pedacitos que están acá, volumen, velocidad y veracidad, son algunos elementos variedad, perdón, elementos importantes que se deben tener para identificar qué son datos masivos. ¿Qué cantidad de datos recopilan los sensores? Los sensores de un automóvil autónomo pueden generar 4000 gigabits de datos por día. O sea, imagínense la cantidad de datos que pueden generar. Un motor de un Airbus A380 genera un petabyte de datos en un vuelo de Londres a Singapur. O sea, ni siquiera un tera, que son billones. Acá, peta ya es la siguiente unidad que se aproxima a los trillones. Los sensores de seguridad en las operaciones de minería pueden generar hasta 2,4 terabits de datos por minuto. Imagínate, terabits. O sea, un disco duro de un computador, como los que se consiguen hoy en día de un tera, no es suficiente para almacenar la cantidad de información que generan esos sensores. Se necesitan casi dos discos y medio para almacenar esa información y mire, por minuto. Ni siquiera una hora, por minuto. Los sensores de un hogar conectado inteligente pueden producir 1 gigabyte de información por semana. ¿Listo? Si bien los datos masivos se suponen desafíos para las organizaciones en términos de análisis y almacenamiento, también pueden proporcionar información invaluable para refinar las operaciones y mejorar la satisfacción del cliente. Acá nos muestran un video. También te entiendo, pero es que se escucha muy bajito. Yo aquí tengo el volumen completo alto. Revisa a ver si de pronto el sistema de ustedes tiene el volumen bajito. Por eso no me escuchan. Bueno, continuando acá tenemos entonces, acá hay unas tarjetas que nos hacen algunas preguntas. Actividad, ¿la empresa genera datos masivos? Una empresa de huertos de naranjos tiene sensores en los árboles y las máquinas que cosechan las naranjas. Una cámara instalada en la cosechadora toma una imagen de primer plano de la naranja cada 5 minutos. Los datos en tiempo real se envían al distribuidor quien los recibe de 100 empresas. ¿El distribuidor tiene datos masivos? ¿Qué dicen ustedes, sí o no?
Para alguien dijo sí. Ok, vamos a comprobar. Entonces vamos a mirar si el proveedor recibe gran cantidad de datos, el volumen, y lo hace en tiempo real, en velocidad. El distribuidor también recibe distintos tipos de datos. Listo, entonces tenemos la primera. Un proveedor independiente de camisetas publicita en Facebook y otros sitios de redes sociales. El proveedor recibe estadísticas de los datos demográficos de los clientes. ¿El proveedor tiene datos masivos? No, señor. Listo, entonces la respuesta dice acá, no realmente. Los clientes del proveedor generan datos masivos en los sitios de las redes sociales y el proveedor obtiene los resultados de esos datos masivos, pero el proveedor no tiene que procesar los volumen, el almacenamiento y la variedad de datos de acuerdo con lo que requieren los datos masivos. Listo, muy bien. Y la última, los parquímetros inteligentes, los videos de tráfico en tiempo real y las estadísticas de delitos ingresan datos en una aplicación que se muestra a los usuarios los lugares de estacionamiento recomendados y disponibles, como también información sobre el costo y la calificación de seguridad y protección. ¿La aplicación utiliza datos masivos? ¿Sí o no? Sí, Perf- Sí, Perfecto. La aplicación obtiene grandes cantidades de datos en tiempo real de distintas fuentes que constituyen los distintos tipos de datos. Listo, entonces mire que aquí identificamos diferentes formas de saber si son datos masivos o no lo son. Dice aquí esta actividad, volumen, velocidad y variedad. Listo, entonces tenemos que emparejar estos tres cuadritos que están allá. Muchos datos. ¿En dónde lo cuadramos? Volumen, en volumen. Velocidad. datos que entran rápidamente. Y por defecto nos quedan entonces distintos tipos de datos. ¿Listo? Correcto. Entonces acá nos vienen las características que hacen estos conceptos. Grandes conjuntos de datos. Las empresas no necesariamente tienen que generar sus propios datos masivos. Las organizaciones más pequeñas podrían no tener los sensores, el volumen de clientes ni la capacidad para generar la variedad de información que podría beneficiar a su empresa. Hay fuentes de conjuntos de datos gratuitos disponibles y listas para usar y analizar por cualquier persona dispuesta a buscarla. Muchas empresas de distintos tamaños consideran que tienen que recopilar sus propios datos para ver los beneficios del análisis de datos masivos, pero esto simplemente no es cierto. Entonces acá dice, haga clic aquí para ver una página web que identifica bases de datos disponibles. Aquí las podemos ejecutar desde otra página. Acá vamos a mirar que estos Forbes es una asociación que nos muestra información acerca de cómo los datos nosotros podemos identificarlos. ¿Listo? Entonces aquí nos muestra algunas páginas que nos permiten a nosotros mirar diferentes tipos de datos, que son datos abiertos, open data, que son de acceso para cualquier persona que desee buscar una información específica y que esté disponible a cualquier persona. Aquí viene una práctica de laboratorio que dice exploración de un conjunto de datos. Vamos a verla. Explore un conjunto de datos explore un conjunto de datos de muestra para poder ver los datos masivos, antecedentes. Antes de que los datos puedan convertirse en información importante, debe procesarse. Recursos necesarios, pues un computador con acceso a internet, todos lo tienen. Localice una base de datos grande, gratuita y que pueda consultarse. Haga clic para acceder a la base de datos, que es la página que está aparecida allá. Dice de Agricultura de Estados Unidos. Seleccione Quick Start, estadísticas rápidas, base de datos que pueden consultarse. Observe el estado en la esquina superior derecha, cuántos registros hay actualmente en la base de datos. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a la página. Listo, aquí tenemos la página que nos están indicando. Y posteriormente nos dicen que fuéramos a la parte superior derecha. Y nos dicen que cuántos datos pueden haber acá. Pero la verdad no lo veo. No veo dónde dice que están los datos. Entonces vamos a verificar nuevamente. Seleccione Quick Stats, estadísticas rápidas.
No sé, ¿ustedes lo identifican? ¿Dónde dice encuestas rápidas? Sí, profe, yo lo encontré. Está en la parte donde dice Alaska Statics de Quick Stats. Ahí abajo, Alaska. ¿Acá? ¿Dónde está este? Más abajo, a la derecha, donde está una franja verde. Alaska Statics y ahí está Quick Stats. Ah, sí, ya no, yo no lo encontraba. Dije, pero ¿dónde está esto? Y a la derecha sale 45 millones de registros. Exacto, mira, acá está. 45.128.398 de registros actualmente. ¿Listo? Gracias por colaborarme, porque yo no encontraba el dato donde estaba. Dice, paso 2, seleccione las categorías. En las categorías seleccione programa census, demográfico, sector animales, aves de corral, productos, categoría, inventario, batata. A continuación seleccione Get Data, obtener los datos. ¿Cuál fue el inventario de patos en Alaska en 2012? Aquí ya se empezará a explorar la información que muestran ahí en la página para poder responder las preguntas que nos dicen acá. ¿Listo? Entonces ahí les dejo para que exploren esa página que nos muestra acá los diferentes elementos que nos están solicitando ahí en esa actividad. Bien, entonces acá ahí está pantallita de Cisco, no, se atraviesa acá y no me deja volver a la página. Listo. Bien, acá hay unas preguntas que nos hacen nuevamente. Responda a la pregunta y seleccione revisar, luego utilice las fichas en la parte inferior de la pantalla para pasar a la siguiente. Una gran ciudad europea tiene sensores instalados en ambulancias y automóviles de la policía para verificar que los servicios de respuesta ante emergencias sean adecuados en todas las áreas de la ciudad. Este ejemplo generaría datos masivos. ¿Qué piensan ustedes? Mm, Verdadero, ¿no? Vamos a probar. Correcto. ¿Listo? Es correcto. Una corporación genera datos desde su sitio web a partir de los sensores y de documentos internos. ¿Qué características de datos masivos describe esta situación? Tenemos redundancia, volumen, velocidad, diversidad y viscosidad. Hay dos cosas que son nuevas ahí, redundancia y viscosidad, no aparecen por ningún lado. Diversidad. Diversidad. Perfecto, muy bien. Respuesta correcta. Las pequeñas empresas no pueden analizar los datos masivos debido a que no generan lo suficientes por sí mismas. ¿Falso o verdadero? Falso. Perfecto. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esas tres situaciones diferentes. ¿Cuáles son los desafíos de los datos masivos? Los cálculos de datos masivos de IBM incluyen que cada día creamos 2,5 trillones de bytes de datos. Para configurar esto, en contexto, cada minuto de cada día cargamos cerca de 300 horas de video de YouTube. Enviamos cerca de 3,5 millones de mensajes de texto. Transmitimos cerca de 86.000 horas de video en Netflix. Le damos me gusta a cerca de 4 millones de publicaciones de Facebook. Pedimos cerca de 14 millones de pronóstico de Weather Channel. Para ver más estadísticas de internet en directo, haga clic acá. Entonces aquí nos muestra alguna página donde nos muestra qué más hacemos normalmente en un día. El rápido crecimiento de datos puede ser una ventaja o un obstáculo cuando se trata de lograr los objetivos comerciales. Para tener éxito, las empresas deben ser capaces de acceder y administrar fácilmente sus activos de datos. Con la constante creación de esta enorme cantidad de datos, las tecnologías tradicionales y los almacenes de datos data warehouse no pueden cumplir con las necesidades de almacenamiento, incluso con los recursos de almacenamiento en la nube que están disponibles por parte de las empresas como Amazon, Google, Microsoft y muchas otras. La seguridad de los datos almacenados se convierte en un gran problema. Las soluciones de datos masivos deben ser seguras, tener una alta tolerancia a fallas y utilizar replicación para garantizar que los datos no se pierdan.
El almacenamiento de datos masivos no solo implica guardarlos, sino que también consiste en administrar y protegerlos. Existen 5 principales problemas de almacenamiento de datos con Big Data según se ilustra en la figura. Entonces vamos a mirar acá. El primero, la administración. Los datos pueden generarse y recopilarse desde múltiples fuentes diferentes, por lo que debe utilizarse un sistema de gestión para organizar y recopilar todas las fuentes. Hay pocos estándares para compartir datos y miles de herramientas de administración de datos disponibles. Seguridad. Para que los datos tengan valor para las empresas deben guardarse de manera segura y solo deben poder acceder a ellos usuarios autorizados. Redundancia. Se debe disponer de protecciones para mantener la integridad de los datos almacenados. Si requieren procesos de copias de respaldo, redundancia y recuperación tras un desastre. Análisis. Los datos masivos contienen datos estructurados y no estructurados. Los datos no estructurados como fotos o correos electrónicos son difíciles de analizar y consumen mucho espacio de almacenamiento. Es más fácil almacenar y analizar datos estructurados como una hoja de cálculo. Los sistemas de almacenamiento de datos deben poderse mantener ambos tipos de datos. Y el acceso. Los datos masivos deben permitir el acceso desde cualquier lugar en cualquier momento. Las soluciones de almacenamiento deben admitir la cantidad de solicitudes de entrada y salida. Las empresas también deben estar al tanto de la presión que se aplica en los enlaces WAN. ¿Listo? O sea que todos esos datos, así como lo hemos visto anteriormente, deben estar disponibles en cualquier momento para acceder a ellos. ¿Dónde podemos almacenar los datos masivos? Entonces aquí nos muestran algunos elementos importantes que existen hoy en día. Tenemos acá un centro de datos conectado a internet y los diferentes lugares a donde podemos accesar. Entonces, hablamos de la computación en la niebla como digamos una nube en la cual son diferentes organizaciones a las cuales nosotros podemos estar. Aquí nos muestran un edificio, no sé, como de apartamentos. Acá nos muestran como una especie de tienda en la parte de abajo y en la parte superior hay un aeropuerto. Todos estos datos donde se van a concentrar en una computación en la nube. Entonces tenemos aquí dos conceptos diferentes o dos centros de datos diferentes, que es la computación en la niebla. Es una arquitectura que utiliza dispositivos perimetrales o de clientes de usuarios finales para ejecutar gran parte del proceso previo y almacenamiento requeridos por una organización. La computación en la niebla se diseñó con el fin de mantener los datos más cerca del origen para su procesamiento previo. ¿Listo? O sea que todos estos servidores de información, por ejemplo en el aeropuerto, están en ese lugar. ¿Listo? Se procesan allí y ya cuando esa información está lista para ser almacenada, ahí sí se envía a la nube. Los datos de sensores en particular se pueden procesar previamente más cerca de donde se recopilan. La información adquirida a partir de ese análisis de procesamiento previo puede introducirse en los sistemas de las empresas para modificar los procesos de ser necesario. Dado que los datos de sensores previamente son procesados por terminales dentro del sistema de la empresa, las comunicaciones hacia y desde los servidores y dispositivos serían más rápidas. Esto requiere mucho menos ancho de banda que el que se usa al conectarse a la nube. Después de que los datos se hayan procesado previamente, a menudo se envían para almacenamiento a más largo plazo para realizar copias de respaldo o análisis pormenorizado dentro de la nube. ¿Listo? Entonces ahí se ve la diferencia. Esos datos están temporalmente dentro de la organización para poderlos procesar, precisamente para evitar que el consumo de ancho de banda ralentice los procesos de la empresa. Ya cuando están listos y ya se han utilizado y procesado, ahí sí se envían a la nube para tener el respaldo de esos datos. Ahora aquí tenemos la nube. Como se mencionó anteriormente, la nube es una colección de centros de datos o grupos de servidores conectados. El acceso al software de almacenamiento y los servicios disponibles en los servidores se obtienen a través de Internet mediante una interfaz de navegación. Los servicios en la nube son proporcionados por grandes empresas como Google, Microsoft y Apple. Los servicios de almacenamiento en la nube son proporcionados por diferentes proveedores como por ejemplo Google Drive, muchos de nosotros lo utilizamos, Apple iCloud para quienes manejan este tipo de celulares o dispositivos, Microsoft OneDrive, que la mayoría en este momento si lo verifica tienen ese servicio con quienes tienen las cuentas de Microsoft que ofrecieron en los colegios, y Dropbox, que es otro servicio también de almacenamiento en la nube.
Desde la perspectiva de una persona mediante los servicios de la nube, usted podría almacenar todos sus datos como imágenes, música, películas y correos electrónicos y así liberar espacio en su disco duro local, o sea, en su computadora. Acceder a muchas aplicaciones en lugar de descargarlas en un dispositivo local. Acceder a sus datos y aplicaciones en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Una de las ventajas de utilizar la nube es que sus datos podrían Perdón, una de las desventajas de utilizar la nube es que sus datos podrían caer en manos equivocadas. Sus datos están a merced de la solidez de la seguridad de su proveedor de la nube elegida. Desde la perspectiva de una empresa, los servicios y la computación en la nube permiten resolver una variedad de problemas de administración de datos. Permite el acceso a los datos organizacionales en cualquier momento y lugar. Optimiza las operaciones de TI de una organización suscribiéndose únicamente a los servicios necesarios. Elimina o reduce la necesidad de equipamiento, mantenimiento y administración de TI en el sitio de trabajo. Reduce el costo de los equipos, electricidad, requisitos de planta físicos y la necesidad de capacitación de personal. Y permite respuestas rápidas a los requisitos de volumen de datos crecientes. Entonces ahí nos describen cuáles podrían ser las ventajas a nivel administrativo de utilizar una nube. Nos hablan aquí de otro tema que se llama el procesamiento distribuido. ¿Qué es eso? Entonces aquí nos describen que desde la perspectiva de la administración de datos el análisis era sencillo cuando solamente creaban datos los seres humanos. O sea, cuando nosotros mismos éramos los creadores de datos, no habían sensores ni otro tipo de cosas que hacen algunas cosas que ya no hacemos nosotros. La cantidad de datos era administrable y relativamente fácil de depurar. Sin embargo, con la exposición de los sistemas de automatización empresarial, el crecimiento exponencial de las aplicaciones web y los datos generados por máquinas, el análisis se torna cada vez más difícil de procesar. De hecho, el 90% de los datos que existen actualmente se generó solo en los últimos 2 años. Este aumento del volumen dentro del periodo breve es una propiedad del crecimiento exponencial. Este alto volumen de datos es difícil de procesar y analizar dentro de una cantidad de tiempo razonable. En lugar de procesar grandes bases de datos de computadoras centrales grandes y potentes y almacenar en arreglos de discos gigantes, escalabilidad vertical, el procesamiento de datos distribuidos toma el volumen de datos de gran tamaño y lo divide en partes más pequeñas. Estos volúmenes de datos más pequeños se distribuyen en muchas ubicaciones para que los procesen muchas computadoras con procesadores más pequeños. Cada computadora de la arquitectura distribuida analiza su parte del total de datos masivos. Escalabilidad horizontal. Entonces aquí hablan de dos cosas, escalabilidad vertical y escalabilidad horizontal. La mayoría de los sistemas de archivo distribuidos están diseñados para ser invisibles por los programas del cliente. El sistema de archivos distribuido localiza los archivos y transfiere datos, pero los usuarios no pueden saber que los archivos están distribuidos entre muchos servidores o nodos diferentes. Los usuarios tienen acceso a estos archivos como si fueran locales en sus propias computadoras. Todos los usuarios tienen la misma vista del sistema de archivos y pueden acceder a los datos simultáneamente. Hadoop se creó para manejar estos volúmenes de datos masivos. El proyecto Hadoop comenzó con dos aspectos: el sistema de archivos distribuidos Hadoop HDFS, que es un sistema de archivos distribuido con tolerancia a fallas, y MapReduce, que es una manera distribuida de procesar datos. Hadoop ahora ha evolucionado y se transformó en un ecosistema muy completo de software para la administración de datos masivos. O sea que esto es un software especializado en administrar datos masivos que permite sectorizarlos o distribuirlos de acuerdo a lo que acabamos de leer para que sean procesados por máquinas menos potentes y evitar precisamente la congestión en la nube. Hadoop es un software de código abierto que permite el procesamiento distribuido de grandes conjuntos de datos que pueden tener terabytes de tamaño y que se almacenan en clústeres de computadoras. Hadoop está diseñado para escalarse desde servidores únicos hasta miles de máquinas, y cada una puede ofrecer computación y almacenamiento local. Para que sea más eficaz, Hadoop se puede instalar y ejecutar en muchas máquinas virtuales.
Estas máquinas virtuales pueden funcionar en conjunto en paralelo para procesar y almacenar datos. Entonces recordemos que una máquina virtual es una máquina dentro de una computadora física. Si yo tengo Windows en mi computadora, yo podría instalar una máquina virtual como por ejemplo VirtualBox, instalarle por ejemplo un sistema operativo Linux y ejecutar procesamiento de datos tanto en la máquina real como en la máquina virtual, y de esta manera puedo avanzar en el procesamiento de esa información. Estas máquinas virtuales pueden funcionar en conjunto en paralelo para procesar y almacenar datos. Hadoop tiene dos características principales que lo han transformado en el estándar de la industria para procesar datos masivos. La primera es la escalabilidad. Los tamaños de clúster más grandes mejoran el rendimiento y proporcionan capacidades de procesamiento de datos más altos. Con Hadoop el tamaño del clúster puede escalarse de manera simple desde un clúster de 5 nodos hasta un clúster de 1000 nodos sin aumentar excesivamente la carga administrativa. Y la tolerancia a fallas, Hadoop replica datos automáticamente a través de clústeres para asegurarse de que no se perderán. Si un disco, nodo o rack falla, los datos están seguros. Entonces aquí nos hablan de dos propiedades importantes: la tolerancia a falla, que es la disponibilidad que debe estar la información siempre, y la escalabilidad, que es cuán grande puede crecer una red de datos al futuro. En este caso el almacenamiento. De acuerdo a lo que acabamos de ver, aquí tenemos una actividad que es emparejamiento. Nos dan una definición y nosotros debemos colocar el concepto que corresponda. Entonces el primero dice: servidores que se encuentran cerca del perímetro de la red de la empresa para el procesamiento previo de datos. ¿Qué opción tendríamos ahí? Base de datos distribuida, la niebla, servicio en la nube, sensor, Hadoop o velocidad. Niebla. Listo, vamos a colocar la niebla. Proporcionar almacenamiento y acceso a las aplicaciones a través de un navegador web. Servicios de la nube. Herramienta creada para distribuir y procesar conjuntos de datos masivos en cantidades más pequeñas. Hadoop. Hadoop. Generación de altos volúmenes de datos. Sensores. Característica utilizada para describir los datos masivos. Velocidad. Base de datos distribuida. Perfecto, listo. Ahí está. ¿Por qué las empresas analizan datos? Entonces aquí tenemos que el objetivo de muchas empresas es recopilar y analizar cantidades masivas de nuevos datos sobre el uso de productos y obtener conocimientos valiosos. El análisis de datos permite que las empresas comprendan mejor el impacto de sus productos y servicios y ajusten sus métodos y objetivos y proporcionen a sus clientes mejores productos más rápido. La capacidad para obtener nuevas perspectivas a partir de los datos aporta valor a las empresas. Para los negocios, los datos son el nuevo petróleo. Como el petróleo crudo tiene valor, pero si está sin refinar no puede utilizarse con facilidad. El petróleo crudo debe transformarse en gasolina, plástico, sustancias químicas y otras sustancias para que sea un producto valioso. Es lo mismo con los datos. Los datos se deben descomponer y analizar para que tengan valor. Los valores provienen de los dos tipos de datos procesados principalmente: transaccionales y analíticos. La información transaccional se captura y se procesa a medida que se producen eventos. La información transaccional se utiliza para analizar informes de ventas y planes de fabricación diarios a fin de determinar cuánto inventario transportar. La información analítica permite que se realicen tareas de análisis de nivel gerencial, como determinar si la organización debe instalar una nueva planta de fabricación o contratar personal de ventas adicional. ¿Listo? Entonces mire que ahí nos hacen un comparativo muy cierto. El petróleo en sí solo no sirve para nada. Hay que procesarlo y transformarlo en elementos que se puedan utilizar. Lo mismo pasa con los datos. Y los datos se componen en dos partes: el transaccional, listo, y la parte analítica para poderlos ejecutar. ¿Qué son las fuentes de información? Las fuentes de los grandes conjuntos de datos es variada. Además, los datos de los sensores y otros datos se originan a partir de todo lo que se ha analizado, introducido y divulgado en Internet, de fuentes tales como los siguientes:
Entonces tenemos los sitios de redes sociales como Facebook, YouTube, Harmony, Twitter, entre otros. Ahí son algunos listados, no son todos, pero hay más. Las páginas web, motores de búsqueda, o sea, el protocolo HTTP, datos históricos de archivos públicos y privados, metadatos que se adjuntan a correos electrónicos, imágenes y documentos transmitidos, formularios médicos, formularios de seguros y formularios de impuestos, investigación genómica mediante ADN, etcétera, etcétera. Eso es un listado muy corto porque son muchos más. Los datos recopilados se pueden clasificar como estructurados o no estructurados. Los estructurados se crean mediante aplicaciones que utilizan entradas de formato fijo, como hojas de cálculo, formularios médicos, incluso si los datos se consideran estructurados. Diferentes aplicaciones crean archivos en distintos formatos que no necesariamente son compatibles unos con otros. Es posible que los datos estructurados se deban manipular en formato común como un CSV, que es un formato para Excel que organiza datos. ¿Listo? Los archivos de los valores separados por comas son un CSV, son un tipo de archivo de texto simple que usa comas para separar columnas en una tabla de datos. Y el carácter de retorno de párrafo para separar filas. Cada fila es un registro, a pesar de ser comúnmente utilizadas para importar y exportar en bases de datos y hojas de cálculo tradicionales, no existe un estándar específico. JSON y XML son también tipos de archivo de texto simple que utilizan un modo estándar para representar registros de datos. Estos formatos de archivo son compatibles con una amplia gama de aplicaciones. La conversión de datos en formato común es una manera valiosa de combinar datos de diferentes orígenes. Los datos no estructurados se generan en un estilo de forma libre como audio, video, páginas web y tweets. Los datos no estructurados requieren también de herramientas para preparar los datos para analizar el procesamiento. Los siguientes son dos ejemplos. Los sitios web se crean para proporcionar datos a los seres humanos, no a las máquinas. Las herramientas que raspan la red web scraping extraen datos de páginas HTML automáticamente. Esto es similar al rastreo o araña web de un motor de búsqueda. Explora la web para extraer datos y crear bases de datos para responder a las consultas de búsqueda. El software web scraping puede utilizar el protocolo de transferencia de hipertexto o un explorador web para acceder a la World Wide Web. Por lo general, el proceso de web scraping es un proceso automatizado que utiliza un bot o un rastreador web para obtener datos. Los datos específicos se recopilan y se copian en la web a una base de datos o una hoja de cálculo. Los datos pueden luego analizarse fácilmente. Y la otra manera es muchos proveedores de servicios web importantes como Facebook proporcionan interfaces estandarizadas para recopilar los datos automáticamente mediante interfaces de programación de aplicaciones API. El enfoque más habitual es usar API RESTful. La API RESTful usan HTTP como el protocolo de comunicación y estructura de JSON para codificar los datos. Las páginas web de Internet como Google, Twitter recopilan grandes cantidades de datos estáticos y de series de tiempo. El conocimiento de API para estos sitios permite que los analistas y los ingenieros de datos tengan acceso a las grandes cantidades de datos que se generan constantemente en Internet. Bien, acá nos hablan también del tema de visualización de datos, que es algo que se conoce como la minería de datos, que eso está muy de moda actualmente en el mercado laboral y en el mercado también del estudio. Muchas universidades y empleos hablan de minería de datos. ¿Listo? Y la minería de datos pues es el proceso que se utiliza para convertir los datos sin procesar en información significativa al detectar patrones y relaciones en grandes conjuntos de datos. Entonces aquí nos podemos enfocar también en las decisiones que podemos tomar. Entonces tienen la determinación del mejor gráfico a utilizar variará según lo siguiente: la cantidad de variables para mostrar, cantidad de puntos de datos en cada variable, representan los datos una línea de tiempo, los elementos requieren comparaciones. Estos cuatro elementos son decisivos al momento de mostrar los datos y mirar si realmente podemos sacar información de ahí. Algunos de los tipos más de gráficos son circulares, líneas de columnas y barras de dispersión. Si ustedes han trabajado en Excel, cuando vamos a graficar datos, mostrar información en forma gráfica, pues estos son los
gráficos más comunes que nosotros tenemos allí para poder mostrar alguna información relevante. Entonces aquí nos muestran algunos tipos de gráficos. Tenemos acá los gráficos de línea. ¿Listo? Entre algunos ejemplos incluyen ventas trimestrales de los últimos 5 años, cantidad de clientes por semana en el primer año o una nueva tienda minorista, cambio en el precio de una acción de apertura del cierre de mercado, se representa con estas líneas de tiempo. Las barras, los gráficos de columna, población de los países, ¿sí? Aquí me muestran que pueden ser un comparativo entre países, ventas del año pasado de las 4 compañías de automóviles superiores, puntuaciones de evaluaciones de estudiantes por medio de 6 clases de matemáticas. Podemos hacer comparaciones o crecimiento con este tipo de elementos. Tenemos los circulares o los de torta que se utilizan para mostrar la composición de un número estático. Los segmentos representan porcentaje de ese número. El número de categorías debe mantenerse al mínimo. Después de 10 o más segmentos, las secciones comienzan a perder el significado. La suma total del segmento debe equivaler al 100%. ¿Qué ejemplos? Gastos anuales para la incorporación, alquiler, administración de servicios públicos, fuentes de energía de un país, petróleo, carbón, gas, energía solar, tipos de energía. Resultados de una encuesta para el tipo de una película, si acción, romance, comedia, drama, ciencia ficción, etc. Nos permite este tipo de gráficos circulares. Los de dispersión son muy populares para la visualización de correlación y cuando desea mostrar la distribución de una gran cantidad de puntos de datos. Algunos ejemplos incluyen comparación de la esperanza de vida de un país, comparación de las ventas diarias de helado con la temperatura exterior promedio, comparación del peso y altura de cada persona. Para ese tipo de información, los datos de dispersión. Y por aquí tenemos las barras, que son similares a los de columnas, salvo que de hecho que están en posición horizontal o vertical. Barras más largas indican números más grandes, son especialmente útiles cuando los nombres para cada punto de datos son largos. En algunos ejemplos incluye Producto Interno Bruto de las 25 naciones superiores, número de automóviles vendidos por cada representante de ventas, calificaciones del examen para un alumno en la clase de matemática, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay 5 tipos de gráficos muy utilizados. Actividad: explore datos analizados. Haga clic aquí y diviértase explorando la visualización de datos de popularidad de los nombres de bebé por cada década. Bueno, esto es acá como para explorar, ¿no? Entonces supongo que aquí coloca uno el nombre del bebé, ¿cierto? Y va a aparecer el nombre, digamos, no sé, dígame un nombre. Listo, mire que yo coloqué el nombre Samuel, ¿cierto? Y automáticamente me muestra una gráfica en la que me dice, según el tiempo, desde 1880 hasta los 2000, o sea, aquí estamos casi como 120, casi 130 años, cómo se ha utilizado ese nombre, ¿cierto? De acuerdo a la cantidad de nacimientos. Si yo pongo, por ejemplo, acá, no sé, un nombre de una niña, Dayana. Mira, Dayana no existía antes de los 90. Es un nombre nuevo. ¿Listo? No sé, otro, Israel. Viene de muchísimo atrás. Y así podemos explorar cada uno de los nombres a ver qué historial tienen y cómo se ha utilizado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, mire, Samuel tenía miles, miles y miles. Por cada millón, hasta 400 personas han utilizado ese nombre. Mientras que el que pusimos al Samuel eran 4.000 o 5.000. Entonces aquí me muestra, según este gráfico, cómo se han utilizado los nombres de las personas a lo largo del tiempo. Bueno, otra vez se me quedó ahí. Ya, listo. Análisis de datos masivos para el uso eficaz de la empresa. Entonces acá nos muestran algunos elementos que nos permiten, o software que permiten analizar.
Tenemos acá uno, la plataforma de análisis Canime, es la solución abierta para líder de innovación. Acá ustedes pueden revisar una a una qué hace cada uno de ellos para mostrar y analizar la información más detalladamente. Estos son algunos de las aplicaciones que se pueden utilizar o que se usan en las empresas para trabajar ese tipo de cosas. Práctica de laboratorio, uso de Excel para el pronóstico. La práctica de laboratorio siguiente es un ejemplo del uso de una hoja de cálculo de Excel para ejecutar algunos pronósticos de una pequeña encuesta de datos. La opción del menú pronóstico está disponible en la versión 2016 de Excel. Si no la tiene la versión, se proporciona la fórmula. ¿Listo? Acá pues yo no lo voy a dejar este laboratorio no lo voy a dejar para, si ustedes lo quieren hacer para reforzar el tema de gráficos, lo pueden hacer. ¿Listo? Pero no es necesario que lo realicen. Evaluación del tema, arrastre las palabras. Los datos creados mediante hojas de cálculo o formularios preimpresos se denominan datos. Acá, esto lo dejo para que lo trabajen, que necesito avanzar un poquito en la parte de programación. Listo, y aquí pues termina el capítulo número 3. ¿Listo? De este capítulo lo único que deben hacer ustedes es este laboratorio. Exploración de un conjunto de datos donde fueron a la página de estadísticas de allá de la base de datos de Estados Unidos y responder las preguntas que están acá. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a cerrar un poco de pestañas. Y ya para finalizar, entonces lo que sí me interesa es que ustedes, ahorita lo que venimos haciendo desde la semana pasada para que refuercen el tema un poquito de programación en este curso, es la siguiente actividad. Permítame un momentico, abro el archivo. Varios de ustedes me enviaron las actividades que propusimos la semana pasada. Los felicito, les quedaron unas propuestas muy bien hechas de solución tanto del tema de las tortugas como el tema del capuchino. Estuve revisando y realmente fue chévere que hayan empezado a explorar un poquito con el tema de la microbit, porque eso les permite a ustedes pues empezar a ejecutar el pensamiento computacional, que es algo que nosotros estamos tratando de inculcarle en ustedes, porque va a ser algo muy práctico para la vida más adelante. No solo si ustedes no quieren estudiar ingeniería de sistemas o lo que sea, en cualquier carrera es importante tener desarrollado un poco el pensamiento computacional. ¿Listo? Entonces acá en esta nueva ficha que les voy a enviar ahorita, como les dije, ustedes pueden acceder a los videos que están acá directamente, lo que debemos saber, ¿listo? Cada esto, o accediendo a través del código QR, como ustedes lo prefieran, ¿listo? ¿Cuál es la idea? Que exploren un poco estos elementos que están acá. En las fichas anteriores ya has trabajado entradas booleanas, los botones y la salida LED, igual que has utilizado bloques que representan algunas acciones o instrucciones que deben repetir. Las variables booleanas pueden asumir dos valores, solamente verdadero o falso. Cuando el botón A está oprimido y su valor es verdadero, y cuando no, es falso. En este ejemplo, si presionas A, verás una carita feliz. Esta es una nueva forma de controlar la realización o no de ciertas instrucciones. Voy a acercar un poquito acá. Entonces tienen ahí, por ejemplo, tenemos el ciclo para siempre, ¿cierto? Que es donde siempre va a estar ejecutando el programa. Entonces dice acá, hay un condicional sí. Si yo oprimo el botón A, él me va a mostrar una cara feliz. Y si yo lo suelto, automáticamente se va a apagar la pantalla, lo que me está diciendo este código chiquito que estamos viendo acá. Es un código muy sencillo. Acá nos muestran el algoritmo. Inicio, si está oprimido el botón, si es sí, muestra la cara feliz. Si no, se devuelve y vuelve a preguntar. ¿Listo? En este caso se ejecuta la instrucción mostrar cara feliz si A está presionado, con el objetivo de colocar y borrar la pantalla. ¿Qué sucede si no se coloca esta instrucción? Prueba con el editor. ¿Y cuál es tu predicción? ¿Qué pasa si yo no coloco borrar la pantalla? ¿Qué podría pasar? ¿Sí me están escuchando? ¿No? Se quedaron en silencio estos muchachos. La pregunta, profe.
Acá en este ejercicio me hacen una pregunta. ¿Qué pasa si yo no coloco borrar la pantalla? Lo voy a volver a ampliar. Ahí. Dice, si botón up lo oprimo, entonces me muestra la pantalla. Si no, bueno, cuando lo suelte, borra la pantalla. Entonces la pregunta que me hacen ahí, si es necesario o no colocar borrar la pantalla. Y Arriba. comparémoslo con este. Tenemos este. Para siempre, este tiene un sí y un sí no, o sea, un entonces. Si oprimo el botón A, muéstreme la cara feliz, ¿cierto? Y borra la pantalla cuando yo lo suelte. Entonces, si no, entonces, muéstreme una cara triste y borra la pantalla cuando lo suelte, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo acá prácticamente es que si yo oprimo el botón A de la microBIC, me va a mostrar una cara feliz. En el momento en que yo la suelte, automáticamente va a borrar la cara o borrar todos los LED para que el caso contrario, en este caso, cuando esté suelto, me muestre una cara triste. ¿Listo? Básicamente lo que me está diciendo ahí. Creo que lo tengo acá montado. Vamos a mirarlo acá. Caritas, si no son es este. Mírelo, es este mismo. Ahí ustedes lo están viendo en la microBIC simulada. En este momento no estoy oprimiendo la microBIC, el botón A. Si yo lo oprimo, mientras yo lo mantenga abajo, oprimido, me va a mostrar la carita. Apenas lo suelte, cambia a la otra cara. ¿Listo? Se está cumpliendo para siempre si la condición es que el botón A esté presionado, me va a mostrar el icono de cara feliz. De lo contrario, va a estar siempre mostrando la cara triste. ¿Listo? Vamos a ejecutar. Vuelve y suelta. ¿Listo? Bien, sigamos acá entonces. Acá nos ponen otro ejemplo muy sencillo. Dice acá, si está oprimido el botón A o el botón B, la temperatura es mayor y si la temperatura es mayor a 25, entonces está colocando un ejercicio donde hay tres condiciones y tienen que cumplirse para que se ejecute algo. ¿Listo? ¿Qué él está preguntando acá? Si yo presiono el botón A, ¿cierto? Si presiono el botón B y si la temperatura es mayor a 25, me va a mostrar una cara feliz. Pero si yo solo presiono el A y la temperatura es mayor a 25, el botón B no está presionado, no se cumple la condición, por lo tanto no va a mostrar la cara. O lo contrario, si presiono solo la B y la temperatura es mayor a 25, tampoco va a pasar nada. Si yo presiono A y B, pero la temperatura está por debajo de 25, no debería mostrar la carita. ¿Sí? Entonces estamos poniendo una condición que tiene tres condiciones dentro de una. Si alguna es falsa, no debe mostrarse la cara feliz. ¿Listo? Entonces aquí, este es el que les acabé de mostrar de la carita feliz. Acá hay una actividad que se llama desconectados. Piensa en una caverna que tiene una entrada y una salida. Se sabe que también es un laberinto de túneles formados por el paso del agua a lo largo de muchos años. Y un grupo de espeleólogos en el cual tú estás debe atravesar la caverna completa. Tú conoces el algoritmo de seguir la pared que se encuentra abajo a la izquierda y propones que sea utilizado, pero antes de entrar a la caverna te piden que demuestres que el algoritmo funciona bien. Para ello te dan los dos laberintos que se muestran a la izquierda, o sea, estos dos que están acá. Con una copia de los laberintos o con una cinta en el piso o en un papel y una ficha, verifica que el algoritmo funciona bien. Si cuentas o con otras personas, asigna labores. Bueno, pues eso sí lo tendrían que hacer ustedes solitos porque no están acompañados de más compañeros ahorita. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes muestren con un algoritmo cómo hacen para que este animalito llegue hasta donde está la manito. ¿Listo? A este de abajo tiene dos opciones. Puede llegar arriba o puede llegar abajo. Entonces, por acá abajo nos muestran, hay un video que nos permite acá mirar este video para que ustedes puedan mirar cómo podrían solucionar o generar ese algoritmo para que ese bichito llegue hasta donde está la manito. Entonces aquí nos muestran algo parecido.
o dan una sugerencia, seguir la pared, inicio, avanzar un paso. Si hay espacio, avance, ¿cierto? Si no, ¿qué tendría que hacer? Girar a la izquierda o girar a la derecha, dependiendo de la condición. ¿Listo? Siempre está mirando. ¿Hay pared al frente? ¿Puede seguir? Sí o no. Si no, ¿puedo girar a la derecha? Sí o no. Si giro a la derecha o giro a la izquierda a 90 grados, así hasta que usted pueda llegar hasta acá. ¿Listo? Por ejemplo, este, si analizamos este, ¿tiene paso al frente? Sí, yo pensaría que tiene un paso, ¿cierto? Entonces puede avanzar, dar un paso. Luego le va a preguntar, ¿puede volver a pasar al frente? Seguramente no. Entonces él va a preguntar, ¿tengo espacio a la derecha o a la izquierda? En este caso, voy a girar 90 grados a la izquierda. Y así sucesivamente hasta que ustedes logren sacarlo hasta este punto. Y pues en este ustedes escogen cuál de los dos. ¿Listo? Es muy sencillo. Acá viene la de conectadas ya la que tienen que hacer directamente allá en el Microbic, en el simulador, y es ejecutar esta solución de este código. Acá está el video, los invito para que lo revisen. Listo, ya ustedes con esto simplemente pican ahí y los manda el video. Y acá las condiciones son las siguientes. Si yo oprimo el botón A, él me debe mostrar una flecha a la izquierda. Si yo oprimo el botón B, él me debe mostrar la flecha a la derecha. Si yo oprimo A más B, significa que me estoy deteniendo. Y si no oprimo nada, significa que yo estoy avanzando. ¿Qué significa eso? Hagan de cuenta que ustedes están generando este programa. Voy a pasarme acá donde dice bicicleta. ¿Listo? El cual tiene una condición. Allá en el ejercicio, en la guía, me dicen que yo debo generar un circuito para una bicicleta cuando yo estoy rodando. Que cuando yo esté avanzando, me muestre automáticamente este elemento. ¿Listo? Mire, me está diciendo que yo estoy en movimiento y estoy avanzando hacia adelante. Pero cuando yo voy a frenar, me va a mostrar, este señor está frenando. Este símbolo, ustedes son libres de crearlo allá como mejor les parezca, frena automáticamente. Si yo voy a girar a la derecha, oprimo B, ¿cierto? Si yo voy a girar a la izquierda, oprimo A. Si voy a frenar, oprimo A y B, está frenando, y mientras yo no esté tocando ninguno del A ni el B, debe salir un elemento que indica que yo estoy avanzando hacia adelante. ¿Listo? ¿Cómo lo pueden hacer? Aquí les muestro un poco el código, igual eso está en el video, ¿sí? Entonces un para siempre, si yo oprimo A más B, ustedes generan aquí el icono que ustedes quieran mostrar con los lexitos. Si voy a girar a la derecha, pero no a la izquierda, es porque oprimo el botón A. Entonces, y si voy a girar a la derecha, es porque oprimo el botón B. ¿Listo? Pero hay una condición. Mire que el botón que mientras yo esté andando no sale acá dentro del programa normal. ¿Por qué? Porque resulta que la Microbic tiene un acelerómetro. Y el acelerómetro, mientras él esté en modo agitado, que es una de las opciones que tiene acá, según lo que explica el video, puede utilizarse también para detectar que se está moviendo. Entonces, mientras el Microbic se esté moviendo, él va a mostrar una flecha hacia arriba que indica que está avanzando hacia adelante. ¿Listo? Entonces, acá les dejo para que lo leen. ¿Listo? Y aquí nos hablan de algunas otras entradas que ustedes lo pueden trabajar, que es utilizando algunos otros elementos como por ejemplo este que dice que lo retan a ustedes a mejorar el programa. Acá donde está agitado, en vez de colocar o tener que oprimir la A y la B, me dice que si yo utilizo el mismo acelerómetro, cuando yo me incline para girar a la izquierda, automáticamente puede salir esa flecha, o si me inclino hacia la derecha, puede salir la misma flecha indicando que estoy girando a la derecha usando el acelerómetro. ¿Listo? Ese es uno de los, digamos que ya está más al fondo para que ustedes lo lean. ¿Preguntas hasta acá? No, ¿Cómo les fue hace 8 días? ¿Cómo se sintieron haciendo la actividad la semana pasada? ¿Comprendieron? ¿Les pareció difícil? ¿Les pareció fácil? ¿Está confuso o cómo la vieron? Necesito conocer sus impresiones al respecto. Digamos, a mí se me dificultó un poco porque, o sea, no había entendido como muy bien el manejo y lo intenté y lo intenté y lo intenté varios días, pero al final lo logré, pero pues al principio se me pareció un poquito difícil.
Ok, Dayana, esa es una de las cosas importantes de la programación, que el reto está en cada uno, ¿listo? No es que uno de inmediato vaya a lograr sacar digamos, la programación o el reto que le están proponiendo, porque requiere de pensarlo varias veces, ¿cierto? Es mirar qué variables utilizo, qué condiciones son las que me está diciendo el programa, que si es mayor la temperatura, entonces qué debe pasar, cuál es el rango, porque en la semana pasada habían varios rangos en el tema. Pero vi que ustedes lo lograron entender, que cuando yo coloco el rango mayor y luego el rango menor, ya me está diciendo dentro de este rango pasa algo, pero cuando esté por fuera de ese rango debe pasar otra cosa, ¿sí? Eso es una de las condiciones o algunos de los elementos que como programadores nosotros debemos tener en cuenta. Las condiciones que cuando yo ya ejecuté y entendí qué es lo que debe suceder al programa, ahí sí ejecuto las sentencias. ¿Listo? No sé si algún otro compañero tenga alguna duda, Santiago, Sergio, Sofía, David, Ivy. No, señor, todo muy, muy bien explicado, profe. Listo, entonces yo ahorita les envío por correo electrónico esta ficha, otra vez, que es la número 3 para que por favor la ejecuten y a más tardar el viernes me envíen sus resultados. ¿Listo? Así como lo hicieron la semana pasada que me lo enviaron el viernes. Listo. Listo, muchachos. Bueno, y con respecto